Bienvenidos a esta nueva edición de Pregúntale al abogado. Hoy vamos a tener como tema cuáles son las consecuencias de vivir fuera de Estados Unidos siendo residente, porque también hay consecuencias cuando tenemos la residencia y vivimos fuera de Estados Unidos. Hoy vamos a hablar con el abogado Javier Montano Miranda para hablar sobre este tema. Cuando soy residente, hay cosas por hacer, hay pasos a seguir, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe cumplir, qué es lo que no se debe cumplir. Eso lo vamos a hablar hoy con el abogado Javier Montano Miranda. Javier, ¿cómo estás? Estimado Luis Moros, qué gran gusto saludarte. ¿Cómo Para mí, estás? bien, para mí es un placer. Hace tiempo que no nos conectábamos. Bueno, pero ya estamos de vuelta. Eh, Vamos a hacer este live interactivo para nuestra comunidad, tanto los que están en vivo como los que van a ver en diferido. Creo que muchos de ellos lo van a ver luego de esta transmisión. No sé qué pasa, que no muestra que no muestra que estamos en vivo, pero bueno, eso No, es que no, Instagram ya está harto de mí ya. no sé, pero a mí tampoco me aparecía que estabas live, pero bueno, son gajes del oficio, estimado, así que Total, no total. Bueno, worries. estoy seguro que la gente lo va a ver apenas lo montemos. Mira, bueno, yo me enteré, una de las cosas que yo hago siempre es leer sobre este tema, bueno, también para hacerte las preguntas y también para no ir tan perdido en esto, pero no sabía que también había sus reglas, que también había sus reglamentos, sus políticas, incluso teniendo la residencia. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo es eso que apenas yo tengo mi green card o teniendo la green card, también me tengo que cuidar de cuánto tiempo voy a durar afuera? Sí, Porque hasta la puedo perder, ¿correcto? sí, correcto. Fíjate que la ley de inmigración considera el obtener la residencia como un privilegio, ¿no? El privilegio de poder vivir permanentemente en los Estados Unidos, poder trabajar, poder llevar una vida, pero lo maneja como un privilegio. Y cuando tú estás como residente, hay reglas que debes de cumplir. Por ejemplo, no puedes tener cierto tipo de delitos, no puedes pasar cierto tiempo fuera de los Estados Unidos porque puedes perder tu residencia. De hecho, yo te dijera que un gran porcentaje de mis clientes son residentes a los cuales les quieren quitar la residencia. Wow. Por eso es tan importante que en cuanto una persona es residente pueda aplicar a la ciudadanía, que lo haga, porque una persona que es residente todavía es considerado como inmigrante, o sea, todavía no pasa esa última línea que es la ciudadanía. Ya después de ser ciudadano, pues ya puedes vivir donde sea, puedes cometer los delitos que quieras, bueno, o sea, obviamente sin consecuencias migratorias, ¿no? Pero es importante siempre tener ese objetivo de la naturalización de la ciudadanía, porque como residente todavía lo puedes perder. Y fíjate que uno de los puntos más interesantes es que un residente, por regla general, no pide una readmisión a los Estados Unidos cuando sale fuera de cuando sale del país. O sea, un residente generalmente cuando sale no está y reentra a los Estados Unidos, no está pidiendo ser admitido, salvo que una persona como residente haya cometido un delito, por ejemplo, Claro. o sea, por ejemplo, si tú sales y cometiste un delito y estás reentrando a los Estados Unidos, ahora como residente estás pidiendo una readmisión. ¿O qué significa una readmisión? Que te van a revisar. O sea, que van a cuestionar si realmente te pueden aceptar como residente. Y otro de los supuestos donde un residente está pidiendo una readmisión a los Estados Unidos es cuando la persona ha pasado más de 180 días fuera de los Estados Unidos sin volver al país. O sea, una persona que pasa 6 meses fuera de los Estados Unidos sin volver a los Estados Unidos, seguramente va a tener problemas al reentrar porque ahora el Departamento de Inmigración lo tiene que inspeccionar para ver si lo va a readmitir como residente a los Estados Unidos. ¿Y Entonces es súper importante. cómo funcionan esos 180 días? ¿Son 180 días consecutivos o si acumulas 180 días durante el año? ¿Cómo sería eso? Correcto. La regla es que cuando tú acumulas 180 días fuera de los Estados Unidos en un solo viaje sin Oh, volver, entonces tienes ese requisito de tener que ser readmitido a los Estados Unidos. Pero
También el Departamento de Inmigración puede utilizar el acumulado de todos tus viajes para considerar si tú abandonaste tu residencia o no. En pocas palabras, si tú, por ejemplo, pasas 5 meses fuera de los Estados Unidos, vienes a los Estados Unidos una semana, vuelves a salir otros 5 meses y pasas una semana en Estados Unidos, o sea, eventualmente el Departamento de Inmigración se va a dar cuenta y va a decir, aunque no estás pidiendo ser readmitido a los Estados Unidos, estás pasando mucho tiempo, lo que me indica a mí que tú estás vacacionando en Estados Unidos, no estás viviendo en Estados Unidos, que es un requisito como residente. Entonces te pueden tratar de quitar la residencia al reentrar a los Estados Unidos. O sea, la presunción de abandono se puede activar con un solo viaje, o sea, un solo viaje por más de 180 días, o también se puede activar cuando estás pasando demasiado tiempo acumulando todos los días en un año. Hay una forma, y bueno, le recomiendo a la gente que se une a hacer sus preguntas por aquí en el chat, y yo con mucho gusto se las haré al abogado, así que este es su momento de interactuar con el abogado Javier Montano Miranda. Pero quería preguntarte, mientras aquí hacen las preguntas, ¿se puede apelar esto? ¿Hay alguna forma de tú solicitar una apelación y decir, mira, a lo mejor me tomé 6 meses porque tenía un familiar enfermo en otro país? Sí. O, no sé, por cualquier otra circunstancia, ¿es algo que se puede apelar en caso de que esto pase? Sí, siendo muy pragmáticos, cuando tú entres a los Estados Unidos, el oficial consular puede o creerte, o sea, con tu testimonio puede creerte que tú tuviste una razón fuerte para no reentrar en esos 180 días. Por ejemplo, un familiar enfermo, a lo mejor estabas en un país donde no podías salir, eso pasó mucho durante el COVID, pero el oficial de entrada es quien va a determinar si vas a reentrar o no a los Estados Unidos. Ahora, pero el oficial también puede decir, no voy a tomar una determinación en este momento, te voy a mandar a otra oficina, se llama inspección secundaria, que generalmente es en otro día. O sea, te dicen tienes que dar una cita en el aeropuerto, en otra fecha, donde tú puedes llevar evidencia de que no tenías la intención de abandonar tu residencia, o en casos más agresivos te pueden mandar a la Corte de Inmigración. Ok, ¿y cuáles son las opciones? Digamos que, bueno, yo duré, no sé, 7 meses, o una persona duró 7 meses en otro país y regresa a Estados Unidos. Y allí, ¿qué sucede allí cuando ellos llegan? ¿Cuáles son las opciones que le puede dar el oficial de inmigración para determinar si debe abandonar su residencia o no? Y aquí te quiero hacer otra pregunta, y es, ¿el oficial le permite a la persona renunciar a su residencia voluntariamente, o automáticamente ellos te quitan la residencia? No, te dan la opción. Una persona que está entrando a los Estados Unidos, donde el oficial está convencido que la persona abandonó su residencia, le va a decir, firma este documento donde tú estás renunciando a tu residencia y te quedas sin residencia. Y tú puedes oponerte sí, a no firmar eso. Okay. Sí, o sea, te dicen, o firmas esta renuncia o te mando a ver un juez de inmigración. Okay. Y enfrente de un juez de inmigración, tú puedes ahora, representándote por medio de un abogado, tú puedes entonces presentar evidencias donde tú realmente no tenías la intención de abandonar tu residencia. Y es bien interesante porque es intención. Lo que ellos van a evaluar con todas las evidencias que tú tienes y los argumentos es la intención o no de volver a los Estados Unidos después de que tu plan o tu objetivo fuera a los Estados Unidos terminara. En pocas palabras, digamos que tú pasaste 8 meses porque tu familiar, tu mamá, tu abuela estaba enferma y tú eres la persona que le estabas cuidando. Al reentrar a los Estados Unidos, si tú tienes esas evidencias, número uno, lo más probable es que un oficial de entrada del aeropuerto, si tú tienes evidencias, generalmente te deja entrar. O sea, te dice, es la única vez que esto ha sucedido, tienes las evidencias, generalmente te deja entrar. Pero digamos que dice que no, porque al final de cuentas, los oficiales de CBP son jueces y verdugos. Entonces te dicen, no, ¿sabes qué? Renúnciame a la residencia o te mando a ver un juez de inmigración.
Generalmente ahí es, ok, mándame a ver un juez de inmigración, donde ya ahora sí puedo presentar mi caso. El juez lo que va a evaluar es la intención o no de que tú tenías, de que cuando la situación médica de tu familiar terminara, tú ibas a volver a los Estados Unidos. En pocas palabras, tu, tu familiar falleció, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo te quedaste después de que falleció para después Claro. reingresar a los Estados Unidos? Si el familiar fallece y vuelves a los 2 años, pues difícilmente te van a creer que tú tenías la intención de volver a los Estados Unidos. ¿Y cuáles Pero son el tipo de pruebas que debes enviar o que debes presentar cuando ya estás en este tipo de situación migratoria, cuando ya estás en el juicio, cuando ya estás en la corte? ¿Qué tipo de evidencias son las que te pueden jugar a tu favor? bueno, el principal arma que tenemos es tu testimonio. Tu testimonio debe ser coherente y debe ser el mismo desde que tú entraste a los Estados Unidos cuando estás en el frente del juez de inmigración. O sea, en pocas palabras, si tú dices al entrar a los Estados Unidos que era porque tus padres estaban enfermos y cuando vas a la corte de inmigración dices, no, porque es que tenía mi trabajo fuera de los Estados Claro. Unidos, pues ya es un problema. Pero generalmente son los vínculos que tú tenías en los Estados Unidos. Si tenías familiares en los Estados Unidos, casa, cuentas de banco, si continuaste pagando impuestos en los Estados Unidos, por ejemplo, si mantuviste tu celular, tu teléfono celular en los Estados Unidos. O sea, en realidad tienen la posibilidad de demostrar, considerando la totalidad de las circunstancias, el poder demostrar si tú abandonaste tu residencia o no. Entonces, en realidad puede ser cualquier evidencia que tú consideres pertinente, pero la gran mayoría de las veces, si dejas de pagar impuestos en los Estados Unidos, eso es una bandera roja de que realmente tú no querías volver al país. Entonces, es muy, muy importante no solamente continuar con tu residencia en Estados Unidos, o sea, con tu domicilio en Estados Unidos, familia, cuentas de banco, seguro, etcétera, pero también los impuestos. Los impuestos son súper importantes para casi todo, cualquier beneficio No, migratorio. qué bueno que mencionas eso. Por aquí nos preguntan, desviándonos un poquito del tema, si tengo asilo pendiente y me mandaron a corte, voy a pedir TPS, ¿me lo pueden negar? Claro. O claro que todos los beneficios migratorios, la mayoría de los beneficios migratorios son discrecionales. Sin embargo, por regla general, si la persona califica en tiempo, no tiene más de no tiene más de dos ofensas menores, o no tiene una sola ofensa mayor, y es de la nacionalidad correspondiente, en este caso me imagino que Venezuela, es muy, muy, muy probable que reciba su TPS independientemente que tenga un caso de asilo pendiente. De hecho, mi pregunta es, ¿por qué no ha aplicado anteriormente? ¿No? Eso es lo que Claro. yo quisiera saber. Si no ha aplicado y tiene un caso de corte de inmigración, independientemente que sea buen o mal asilo, definitivamente considera aplicar al TPS porque, como hemos mencionado anteriormente, es un gran salvavidas legal que independientemente del resultado de la Corte de Inmigración, vas a poder permanecer en Estados Unidos mientras sigan renovando el TPS, aún con una orden de deportación. Buena aclaratoria y bueno, ya volviendo un poquito más a nuestro tema principal, quiero que le expliques a nuestra audiencia qué es el Re-Entry Permit y cómo tú puedes garantizar tu reentrada a Estados Unidos y cómo también pues darle tips para viajar de manera segura, para que las personas, se supone que cuando la gente tiene la Green Card es para que no sientan ese temor de volver a Estados Unidos y bueno, Mm. que sea mucho más liviano el proceso. Entonces, ¿qué le recomendarías a la gente para que no pase por este susto? Bueno, empezando por la primera pregunta, el famoso Reentry Permit es un documento que un residente obtiene antes de salir a su viaje, o sea, cuando planea pasar mucho tiempo fuera de Estados Unidos, es recomendable tener este documento donde prácticamente antes de salir, antes de que hagan esa presunción de abandono de residencia, tú le estás avisando al Departamento de Inmigración que tienes la intención de salir, pero de volver al país. Disculpa Entonces, que te interrumpa. dígame, ¿Dónde se saca ese documento? ¿Hay que pagar un fee? sí, ¿Cómo se hace? Ok. es por medio de la forma I-131.
y directamente ante el Departamento de Inmigración. Es un proceso que se tarda muchísimos meses, no es rápido, lamentablemente, pero y por regla general, el Reentry Permit, si tú te vas a las instrucciones, te dice que es para una persona que va a estar fuera de Estados Unidos por más de un año. O sea, Oh, si una persona no piensa volver en más de un año, definitivamente tiene que sacar el Reentry Permit. Pero en mi experiencia, y yo lo recomiendo, es si una persona va a estar 5 meses fuera de los Estados Unidos y eso va a ser de manera recurrente, definitivamente saquen el Reentry Permit, porque ese documento es una prueba más a los impuestos, a la residencia en Estados Unidos, a la cuenta de banco. O sea, es una prueba más que te ayuda en caso de que un oficial del aeropuerto haga esa presunción de que abandonaste tu residencia. Entonces, es muy raro que una persona que sacó un Reentry Permit y que no tiene y que tiene menos de 2 años sin volver a los Estados Unidos, es muy raro que el Departamento de Inmigración lo mande a la Corte de Inmigración, porque prácticamente esa persona fue proactivo y tuvo la gran idea de aplicar a este documento antes de salir. No sé si me estoy explicando. sí, sí, sí. Prácticamente antes de salir tú dices, no, voy a salir, pero no quiero abandonar mi residencia, voy a seguir pagando impuestos, voy a seguir con mi casa, banco, etcétera, pero voy a sacar este documento como un backup, como un plan B por si nada de esto funciona, para demostrar que nunca traté de abandonar mi residencia. Y en caso que te enfrentes a una etapa donde tienes que ir a juicio por el tema de pasar más de los 180 días en otro país, tú puedes usar ese Reentry Permit como prueba, Claro, ¿correcto? De que tenías eso para claro. poder entrar. Pero por regla general, cuando tú tienes un reentry permit y No los te oficiales pasa. de aeropuerto, sí, es muy, muy raro. Generalmente esto pasa a muchas personas, sobre todo de la tercera edad, que le sacan su residencia en Estados Unidos para que sea más fácil su reentrada al país, pero gente que a lo mejor nunca tenía la intención real de vivir en Estados Unidos, o que, por ejemplo, no se acostumbraron a Estados Unidos. Aunque tú no lo creas, hay gente, sobre todo ya de más edad, pues que no le gusta, ¿no? Que no le gusta el país, que están aburridos sin sus amigos, sin ciertas comodidades que tenían en sus países. Entonces vienen aquí una vez cada 5 meses, pero de repente se les olvida, ¿no? Y cuando reentran es que se activa esa alarma, están pidiendo una readmisión a los Estados Unidos, y ahí es donde empiezan a preguntar, bueno, ¿has pagado impuestos? ¿Con quién vives? ¿Qué familiares tienes? Entonces, por eso es muy importante, sobre todo para este tipo de personas, que sean proactivos y obtengan el Reentry Permit antes de salir. No, ¿y cuándo aconsejas tú que la gente debe hacer el pre-entry permit eh, antes de viajar? Por ejemplo, si yo viajo en octubre de este año, ya tendría yo que estar en este proceso de pedir mi re-entry permit. O sea, ¿cuántos Yo, meses antes del viaje? yo lo procesaría mucho antes, porque se tarda de verdad ridículamente muchísimo. Se tarda, tenemos algunos que se han tardado más de un año en Wow. emitirlo. Es absurdo. Pero, pero es un documento que, en mi opinión, al menos con el recibo de que tú aplicaste, al menos tú estás diciéndole al menos al oficial de entrada de que y tú aplicaste antes de salir, y que por un tema que está totalmente fuera de tu control, que son los tiempos de revisión de inmigración, es que no lo has obtenido. Entonces, yo te dijera, traten de aplicar mucho antes del viaje. Y algo bien importante, tienes que estar físicamente en Estados Unidos al momento de aplicar. O sea, si tú piensas salir fuera de los Estados Unidos la semana que entra y vas a estar mucho tiempo, tienes que estar seguro de que tú estés físicamente en Ah, Estados Unidos cuando el documento, cuando la aplicación sea recibida ante el Departamento de Inmigración. Si no, te la van a negar. buena aclaratoria allí. Mira, aquí nos siguen, nos preguntan, mi hija nació en Estados Unidos, ya cumplió 21 años, ahora nos quiere pedir a mamá y padrastro, pero tenemos una hija menor de edad con 15 años. Nos puede pedir a los tres, o sea, la mamá, al padrastro, ella no se puede quedar sola, dice la mujer. Ok. Bueno, es una situación muy común. La persona puede pedir a su mamá, puede pedir Mamá al padrastro.
al padrastro siempre y cuando la mamá se haya casado con el padrastro antes de que de que la peticionaria haya cumplido 18 años. O sea, debió haber, o sea, ese matrimonio, la relación de padrastro-hijo o hija debió comenzar antes de que el peticionario tenga 18 años. Pero lamentablemente no entra la hermana porque la hija está pidiendo a la mamá, con la categoría inmediata, está pidiendo al padrastro con la categoría inmediata, que de hecho con los parientes inmediatos, o sea, los hijos ciudadanos pidiendo a padres, no pueden incluir a los dos padres en una sola solicitud. Tienen que pedirlos por separado. Okay. Entonces, tiene que pedir a la mamá, tiene que pedir al padrastro, sí califica con el término, con los 18 años, pero lamentablemente la hija tiene que pedir a su hermana en otra categoría, que es la categoría número 4, que se tarda muchísimo tiempo. La categoría cuarta, históricamente hablando, es la categoría que más se tarda, para muchos países más de 20 años, incluyendo México. Entonces, la niña, la hermana, debería de considerar otras opciones. Muchas veces, si dependiendo de la edad de la niña, se puede pedir a la mamá, y cuando la mamá se hace residente y después ciudadana, puede pedir a la hija. O sea, la hermana puede pedir a la hermana, pero se va a tardar muchísimo tiempo y generalmente no va a recibir la residencia por medio de la hermana, pero la hermana puede pedir a la mamá y la mamá después puede pedir a la hija. Bueno, ahí se los dejo para que Sí. contacten al abogado Javier Montano Miranda para que hagan ahí ustedes el mapa, esa estrategia de qué les funciona mejor, porque si es algo que hay que verlo, hay que analizarlo Sí. para que tengan la mejor solución. Y no se dejen llevar también por social media, porque hay practicantes migratorios que dicen que puedes incluir a toda la familia en una sola solicitud y eso para parientes inmediatos no funciona. Para otras categorías sí funciona, que tú puedes pedir al beneficiario principal y a toda la familia, pero para parientes inmediatos, o sea, un hijo pidiendo a su papá, un hijo ciudadano o hija pidiendo a sus papás, o esposo pidiendo a su cónyuge, o un papá pidiendo hijo menor de edad, esos son parientes inmediatos. Esos tienes que hacer una petición directa por cada persona. No puedes incluir al grupo familiar en las peticiones de un pariente inmediato. Y eso es muy importante porque la gente muchas veces pierde dinero y pierde tiempo haciendo estas tonterías, ¿no? Total, mira, bueno, voy a darle un poquito más rápido con las preguntas porque hay muchas. Por No, aquí me adelante. dicen, hola Luis, ¿qué pasa cuando hay una aplicación I-130 estando en los Estados Unidos y uno sale del país antes de recibir la Green Card si es aprobada? Ok. Bueno, depende de la categoría, ¿no? Muchas veces una I-100, voy a explicar un poquito. La petición I-130 es una petición familiar y una petición familiar es la misma forma si es un pariente inmediato, o sea, si es un ciudadano pidiendo a su cónyuge, a sus padres o hijos, o también puede ser una categoría preferencial, o sea, puede ser un ciudadano pidiendo a su hermano, que es una categoría que se tarda, pues ya mencioné, muchísimos años. Pero mucha gente piensa que si tú aplicas a un I-130, eso te da estatus migratorio, que eso no es cierto. Y mucha gente dice, bueno, que me pida mi hermano o mi hermana y me voy a esperar esos 20 años dentro de Estados Unidos y eventualmente, cuando me llegue la cita en el consulado, voy a salir a recibir mi residencia afuera. Eso no funciona así, porque la persona que está haciendo eso ha estado acumulando 20 años de presencia ilegal. Y cuando sale, ya es inelegible. Es inelegible para un proceso consular. Cuando la persona sale, de hecho, le hacen la cita, les dicen, sí, ven, tu cita es en Ciudad Juárez o en Bogotá, donde sea, a recibir tu residencia, y cuando salen te dicen, sí, aplicaste tu residencia, pero tienes más de un año de presencia ilegal en los Estados Unidos. Eso significa que tienes un castigo de 10 años donde no puedes reentrar a los Estados Unidos. Entonces, en el lugar de recibir tu residencia en el consulado, lo que recibas es una hoja amarilla diciéndote aplica de nuevo en 10 años. Uy, Entonces, no, qué sí, entonces pero volviendo a la pregunta, bueno, si solamente metieron la I-130, la petición familiar, y no la I-485, que es el ajuste a la residencia, pues generalmente no tiene ningún efecto. O sea, para hacerte residente hay dos partes, petición y aplicación.
la petición es ley 130 y la petición puedes tú estar en Estados Unidos o puedes estar fuera de Estados Unidos. Para Ya, la aplicación, si la persona hizo la petición y la aplicación dentro de Estados Unidos y sales sin el permiso de salida, abandonas el proceso de claro. residencia. Claro, no, bueno, entendidísimo y ya 100% claro. Por aquí rápidamente nos preguntan, ¿cuándo es aceptado el asilo? ¿En qué momento puedo solicitar la residencia? ¿A partir de qué momento? Un año y un día después de que la persona obtiene la calidad de asilado. Bueno, buenísimo. Por aquí nos siguen preguntando, mi hijo puede pedirme Perdón, cuando tenga... quiero hacer una aclaración. La regulación dice que puedes aplicar un año y un día después de haber obtenido la calidad de asilo. O sea, cuando tú vas en tu entrevista de asilo y te dicen asilado, perfecto. Generalmente es un año y un día. Pero es un año y un día al día en que te dan la residencia. Entonces, en realidad, y como el proceso de residencia se está, y eso cambió hace poco, y como ese proceso está demorando bastante, muchas veces yo lo que les recomiendo es espérate 6 meses al menos con la calidad de asilado y después aplica la residencia porque de todas maneras no creo que tengas tan mala suerte como para que te llamen a tu entrevista de residencia en 6 meses después de aplicar. Pero siempre y cuando a la hora de que te den tu residencia ya tengas un año y un día, eres elegible. Bien, por aquí nos dicen, ya va que hay mucha gente aquí. Ajá, pregunta, mi hijo me puede pedir cuando tenga 21 años. Él tiene residencia por un proceso de menores. Ok, si la persona entró legalmente a los Estados Unidos y el hijo después se hace ciudadano, sí lo puede pedir, sí lo puede o la puede pedir. Ok, Recordemos que un residente no puede pedir a sus padres. No hay una categoría migratoria para que un residente pida a sus padres o para que un residente pida a sus papás. Perdón, a sus padres o a su hermano. No puede pedir a su hermano tampoco. bien. Solamente Dice, ciudadanos. dice por aquí, los jóvenes con visa juvenil aprobada pueden pedir a padres o a quienes pueden pedir. Con visa juvenil, no. Con residente, o sea, una vez que se hacen residentes y después ciudadanos, se los pueden pedir. Súper. Tengo TPS, permiso de trabajo y Social Security Number. ¿Puedo aplicar a la residencia? Perdón, no escuché, se cortó un poquito, Dice, discúlpame. tengo TPS, ¿Sí? permiso de trabajo ¿Sí? y Social Security Number. ¿Puedo Ajá. aplicar a la residencia? Bueno, Depende, depende de qué categoría. El TPS en sí, per se, no te lleva a la residencia. Es un proceso temporal por algo que sucedió en tu país, no sé de qué país seas, pero es cuando el Departamento de Estado, el Departamento de Inmigración consideran que tu país por alguna razón es invivible en este momento. Y por eso es que hay el TPS, pero el TPS no te lleva directamente a la residencia. Hay veces y hay mecanismos donde tú puedes aplicar la residencia, pero son procesos que son paralelos al TPS. O sea, hemos hablado anteriormente, a lo mejor una certificación laboral por medio de un empleador, o sea, una compañía haciendo una petición laboral por ti, a lo mejor una petición por habilidades extraordinarias. O sea, hay maneras, pero el TPS per se no te lleva a la residencia. bien. ¿En cuánto tiempo puedo pedir la residencia si estoy con asilo derivado de mi esposo y cuánto tarda ese proceso? ¿En cuánto tiempo puedo aplicar la residencia? Bueno, al mismo tiempo que el esposo. O sea, los asilos derivativos, o sea, estamos hablando de esposo, esposa o hijos, generalmente obtienen la calidad de asilo o asilado al mismo tiempo que la persona, que el principal. Entonces, generalmente es al mismo tiempo que tú puedes aplicar a la ¿Qué residencia. pasa con el asilo si tengo 8 años esperando respuesta? No he ido a la entrevista. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo le recomendaría a esta persona que buscara alternativas a la solicitud de asilo. O sea, recordemos que el asilo, si tienes un buen asilo, y eso solamente te lo puede decir un abogado de inmigración, si tienes un buen asilo, pues sí, de hecho trata de adelantar ese asilo, si tienes un buen asilo. Pero si no tienes un buen asilo, o sea, si tu situación es más general que específica, si tu miedo es más de un tema de delincuencia que de persecución, entonces quizás lo que tú quieras es saltar a otro beneficio migratorio, porque ese asilo, en el lugar de llevarte a la residencia, te va a llevar a una orden de deportación. Entonces, muchas veces
en el lugar de poner todas esas esperanzas en un asilo, mejor, o por ejemplo, hacer una certificación laboral y con esa certificación laboral tú puedes saltar a una residencia. Bien, O sea, y estoy siendo muy general, hay mecanismos claro. y safeguards que se deben hacer, pero en mi opinión, una persona que tiene un asilo esperando por 8 meses, 8 años, y no es buen asilo, ya se tardó en buscar una alternativa a ese asilo. Claro, bueno, pero nunca es tarde, así que Totalmente, si este es tu caso, actúa ya. Y como dice Javier, puede ser con Javier, pero también con otro quien abogado. sea. eh, busca la solución porque no podemos perder tiempo. Mira, por aquí nos dicen, abogado, pedí acelerar mi permiso de viaje por TPS. ¿Cuánto tarda en tener respuesta? Uf, bueno, esa es una muy buena pregunta y lamentablemente la desconozco. Nosotros hemos visto que hay permisos de salida que sí, realmente sí los aceleran, pero es sumamente raro. Y depende de cada caso. Generalmente cuando haces este request, eventualmente vas a tener una llamada de un oficial de inmigración donde te va a preguntar la razón por la que quieres acelerar ese permiso de salida. Generalmente deben de ser razones fuertes, razones médicas o a lo mejor razones de trabajo. Por ejemplo, si tú eres un piloto y necesitas ese permiso para poder viajar fuera de los Estados Unidos, pues bueno, son razones, entonces estás pidiendo que te lo adelante por una situación económica, por una emergencia financiera, ¿no? Si no puedes pilotear, a eso vives y vas a tener un problema serio. Pero es muy raro y varía de cada caso, pero eh, yo digo que debe de tener razones suficientes a la hora de recibir esa llamada, porque la va a recibir, y yo me basaría en una cuestión médica o una cuestión imperante de una necesidad económica. O sea, a lo mejor la persona trabaja en algo que requiera salir fuera de los Estados Unidos. Bien, Depende de cada caso. por aquí, bueno, quiero preguntarte, porque nos preguntan aquí, si por medio de visa juvenil se puede llegar a la residencia y Sí, luego a la ciudadanía. sí. Ok, buenísimo. Ay, lo que pasa es que me escriben el caso completo, pero bueno, te voy a decir uno aquí. ¿Qué pasa si yo había realizado un asilo político, pero tuve que salir del país por enfermedad de mi padre, que estaba solo con mi mamá? Mi padre muere y ahora me gustaría volver. ¿Eso es posible? Bueno, tiene un problema serio. El asilo generalmente se considera como abandonado cuando sales fuera de los Estados Unidos. Esta Hay un persona, castigo por eso. bueno, depende. Si la persona acumuló presencia ilegal antes de aplicar al asilo, dependiendo si, por ejemplo, se aplicó estando legal, o sea, se aplicó dentro de los 6 meses a que entró a los Estados Unidos, en realidad no tiene ningún castigo porque no acumuló presencia ilegal. Al aplicar al asilo, detuvo la acumulación de presencia ilegal. Pero si la persona aplicó, digamos que 8 meses después de que se le haya vencido su visa de turista, entonces tiene un castigo de 3 años. Si la persona pasó más de un año de presencia ilegal antes de aplicar al asilo, entonces tiene un castigo de 10 años que no puede Wow. entrar a los Estados Unidos. Pero aparte de eso, esta persona tiene un tema porque va a ser bueno, va a ser bastante difícil que él le dé una visa. Es posible, pero va a ser difícil porque la presunción de que tiene de emigrar a los Estados Unidos es muy fuerte. O sea, todas las visas que tú aplicas, generalmente debes demostrar que no tienes la intención de vivir permanentemente en los Estados Unidos. Es el non-immigrant intent. O sea, no puedes tener la intención de permanecer permanentemente en los Estados Unidos cuando estás aplicando una visa de turista, estudiante, visa O, todas. Pero bueno, casi todas, la H y la L no, pero casi todas. Pero esta persona, cuando aplique una visa, le van a preguntar cuánto tiempo, o sea, has estado previamente en Estados Unidos, va a decir que sí, va a un asilo, sí, entonces va a ser muy difícil que un oficial consular se convenza de que esta persona no tiene la intención de residir permanentemente en los Estados Unidos. Yo sí he visto que hay personas que han podido recuperar una visa de turista, pero es muy, muy difícil y por regla general
los oficiales ante la duda pues niegan, pero no pierden nada aplicando, siempre y cuando no haya acumulado esa presencia ilegal que comenté inicialmente. Si acumuló más de un año de presencia ilegal, que ni traten 10 años porque no se la van a dar. Bien, bueno, para eso también te recomiendo que te asesores con un abogado para que puedas encontrar esa respuesta de manera más fácil. Por aquí nos preguntan, ¿es cierto que los asilos presentados en línea son más rápidos que los que son presentados en físico? Nosotros hemos visto que sí, los asilos que son, bueno, casi todos los procesos migratorios que se pueden presentar en línea están siendo procesados mucho más rápido y los recibos también los están emitiendo pues de manera inmediata. Entonces sí, cuando es posible someter esto por medio de de una aplicación en línea, definitivamente se puede hacer. Y de hecho, a las preguntas, a las personas que tengan preguntas de asilo, TPS, cómo saltar de TPS, asilo a una residencia. De Tu, hecho, vamos a tener un webinar. tu webinar. Ajá. Sí, el martes 11 de junio a las 7 de la tarde, hora Miami. Es un webinar totalmente gratis y lo que vamos a tocar en esta ocasión es TPS, asilo y la posibilidad de saltar una residencia por medio de estos instrumentos. Y decidimos hacer esto porque estamos viendo demasiada mala información en social media y sí que queríamos una manera de apoyar a las personas que quieren hacer las cosas bien, de poder informarse, van a poder hacer preguntas durante esta ponencia, que generalmente son las mismas, ¿no? Generalmente la pregunta que tú tienes, generalmente la tienen otras 10 personas, pero vamos a tener esta oportunidad y de hecho si escriben webinar en este chat, nosotros los vamos a contactar y vamos a poder inscribirlos. Y otra vez, es totalmente gratis y pues bueno, es una manera de educar a la gente para que haga las cosas adecuadamente. Me encanta. ¿Es martes 11 de junio? ¿A qué hora? 7 p.m. hora de Miami. Mira, bueno, a toda la gente que nos está viendo aquí en vivo y la gente que nos va a ver luego, vayan, los invito, los súper recomiendo porque bueno, si ustedes ven aquí la manera en cómo explica el abogado, estoy súper seguro que en ese webinar se van a nutrir de mucha más información porque van a tener más tiempo, van a tener obviamente más de 30 minutos como tenemos aquí, van a poder hacer sus preguntas, van a poder contestar las suyas. Y bueno, siempre les recomiendo a la gente que cuando vaya a ese tipo de webinars, tener papel y lápiz para anotar todo tipo de información. También, bueno, yo lo voy a colocar en mi canal de difusión. Yo sé que muchos de los que están aquí están en ese canal, así que voy a ¿Tienes el link? Bueno, Javier, me lo pasas. El Sí, link y para que ellos se suscriban, yo, yo, se yo te registren. lo paso, pero escribiendo webinar, Ahí. nosotros podemos contactarlos, pero fíjate que más que nada, esto es como mencioné y es algo que la verdad te estamos utilizando de ejemplo. Nosotros vemos que tú siempre tratas de educar a la gente y eso es súper importante porque hay demasiada, todo el mundo es inmigración ahora, todo el mundo piensa que que hizo un asilo una vez o su propio asilo ahora tiene la capacidad de dar consejo legal y tú sabes, eso no es así. Esto es un tema súper serio, tenemos que tomar este tipo de procesos literalmente como uno de los temas más importantes que puedes tener, sobre todo si tienes familia. O sea, no solamente te estás jugando tu estatus, sino estás jugándote el estatus de tu familia. Y muchas personas, sobre todo venezolanos, que pueden aplicar al TPS y que tienen, por ejemplo, ofertas de trabajo o tienen otras maneras de saltar del asilo, otra cosa, lo están desperdiciando. Total. Y eso, la verdad, es una burrada. Y vuelvo a lo mismo, personas que pudieran aplicar el TPS y no lo han hecho, yo quisiera que alguien me explicara o me diera una buena razón por la que no lo han hecho y te aseguro que no existe. Y después de recibir, de atender este webinar, si quieren ir con otro abogado, yo siempre he dicho, definitivamente, no tiene que ser conmigo. Y de hecho, comparen mis preguntas y mis comentarios con lo que dicen las demás personas, pero otros abogados, no todas las personas, pero otros abogados. Pero sí es importante que obtener información de gente que se dedique a esto, gente que no utilice esto como su hobby o como algo que hacen los fines de semana, sino alguien que se dedique a esto. Y de verdad, yo que hago esto todos los días, todavía aprendo algo todos los días. Entonces, para mí es muy, muy importante
poder apoyar a la comunidad, no solamente venezolana, mexicana, colombiana, todas las personas que quieren aplicar un asilo o que tienen TPS y que tengan el interés de aprender un poquito más, por favor, acompáñenos y juntos vamos a tratar de encontrar una solución a sus casos. Sí, no, yo sí se los recomiendo al 100% y mucha gente me pregunta, Luis, ¿cómo? Quiero hacer una cita con Javier, pero no sé, ¿qué opinas tú? Y yo le digo, no, pero es que yo no lo recomiendo por trabajo, yo lo recomiendo porque es mi abogado. Entonces, Gracias. y yo creo que eso habla mucho de nuestra integridad y habla mucho de nuestro compromiso. Entonces, cuando yo hablo de Javier y cuando hacemos estos en vivos, no es tanto bueno, uno, para educar, pero dos, también es, se los recomiendo con los ojos cerrados y ustedes saben que lo que yo recomiendo lo he verificado, lo he probado y es Gracias. bueno porque hemos trabajado juntos. Tú eres, como digo, vuelvo y repito, aparte de ser un amigo y ser un aliado, eres mi abogado de inmigración, eso siempre lo digo. Y cada persona que ha ido contigo, de mis seguidores o incluso amigos, familiares, quedan contentos con la sinceridad con la que tú explicas, ¿no? Hay veces donde, ahorita, hace 5 minutos dijiste, mira, eso no te tengo eso no lo sé, eso no te lo puedo decir, eso no depende de mí. Em, y esa sinceridad a veces es la que necesitamos, que a veces un abogado nos diga, mira, no se puede hacer esto. Yo creo que una de las cosas que estamos abrumados en redes sociales es que hay abogados que supuestamente lo pueden hacer todo y hay cosas que en realidad no se pueden hacer. O no son éticas o no son o no convienen a tu caso y a veces topamos con esas personas porque es lo que queremos escuchar. Queremos escuchar que nos digan que sí a todo, pero hay veces donde, y tú lo has dicho muy bien, donde si a ti te presentan un caso y no ves otra salida, otra solución, le dices, mira, por aquí no es. O por lo menos eso es lo que tú piensas. Mira, la verdad es de que en mi oficina siempre tenemos tres guías. La primera es ser profesional. Tenemos que ser muy profesionales y eso es comunicación con el cliente, eso es respetar los tiempos de los clientes. Después, creo que es sumamente importante y no suena en orden, ¿no? Pero es ser brutalmente honestos. No digo honestos, ser brutalmente honestos. O sea, que el cliente, independientemente que te contrate o no, que diga, al menos este señor me dijo lo que realmente es. Mucha gente viene conmigo y la verdad sale de aquí y con algo que no le pareció y se van y vuelven a los años y que se fueron con otras personas, abogados también, que les han hecho unos desastres, pero supremos, y ahora tratan de solucionar, o sea, el hecho que vuelvan a mi oficina, la verdad para mí es muy bonito, porque bueno, al menos no se fueron porque pensaban que no era capaz de hacer las cosas, sino se fueron, pero volvieron por la honestidad que sintieron de mi consejo legal. Pero es que tienes que ser brutalmente honesto. No puedes faltarle al respeto al cliente viéndole la cara, aprovechándote de la necesidad que tienen. Porque No, como tú lo o dijiste, aprovecharte de que no sabe del tema. pero si una persona viene a mi oficina, y es muy común, viene con una necesidad, está buscando qué solución le puedes dar. Entonces, yo éticamente hablando, si yo sé que es un caso que no va a funcionar o yo sé que lo voy a poner en una situación peor de la que llegó a mi oficina, yo no lo voy a hacer. Yo Claro. prefiero, gracias, no soy tu abogado, yo lamentablemente yo no puedo solucionar todos los casos. Y pues, pero lo más importante es, en mi opinión, es poder dormir tranquilo y decir, mira, te voy a representar, voy a hacer lo posible, no te lo puedo garantizar porque tampoco puedo garantizar absolutamente nada cuando se trata de inmigración, porque son cosas discrecionales, pero te aseguro que voy a hacer el mejor trabajo que te vas a encontrar. Y cuando no se puede hacer algo, te lo voy a decir. Claro. Eso es brutalmente honesto. Y el tercer punto es la empatía. Yo creo que el hecho que yo soy inmigrante, que mi staff es inmigrante, creo que eso nos hace tener una conexión casi inmediata con nuestros clientes, porque yo en algún momento yo pasé por este proceso. La mayoría de mi staff pasó por este proceso. Entonces, el hecho de tú saber la angustia, el estrés, el caos que el estar en medio de un tema migratorio produce,
solamente si lo vives a carne, a primera mano, es que lo vas a entender. Por ejemplo, a mí si alguien me habla un viernes y me dice, Javier, tengo esta pregunta y yo sé que eso lo está preocupando, yo le voy a hablar, aunque sea el viernes a las 12 de la noche, porque yo sé que si no le hablo, le voy a arruinar el fin de semana a él, a ella y a toda su familia. Total, Porque a mí me pasó. A mí me sí, decían, te hablo el lunes y yo, pero es jueves. O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, esa empatía creo que sí la tenemos en la oficina y gracias por hacer el comentario porque la verdad es de que sí lo vivimos. O sea, tratamos de ser profesionales, tratamos de ser sumamente empáticos y también pero lo principal yo creo es ser brutalmente honestos. sí, Eso es absolutamente en todos nuestros servicios. no, lo certifico y bueno, Javier, nos vemos la próxima semana con una nueva, mejor imposible, dicen por aquí, con una nueva, Gracias. con una nueva conversa, con un nuevo tema. A la gente le gustan mucho estos temas porque la gente siempre dice es muy interactivo, es muy útil, me ayuda a salir de dudas. Y hay gente que a lo mejor le ayuda a salir de dudas y también estas conversaciones sirven de, los despierta. Dicen, wow, estoy en este No tema, sabía. por alguna casualidad me quedé viéndolos, tengo que ir a un abogado, porque hay gente que se duerme, o sea, hay gente que tiene 8 9 10 años esperando un asilo o esperando un proceso migratorio y dice, bueno, voy a esperar que migración decida por mí, pero no, uno tiene que buscar Y, eso, pues. y, y en especialmente con este tema, muchas veces es, bueno, ya tengo el TPS o tengo la residencia, voy a mandar a mi hijo a estudiar a España. Hey, espérate. Ajá, O que lo vas a mandar a estudiar, habla con un abogado de inmigración para estar seguro que cuando cuando esté rentando en los Estados Unidos no van a tener problemas. O mi total. mamá obtuvo su residencia, se fue a Venezuela, se fue a Colombia, se fue a México y no ha vuelto en 7 meses. ¿Qué hago? Ujú, Consulta con un abogado de inmigración. No quieres que tu mamá pase un calvario en el famoso cuartito, ¿no? Entonces, total. esto es para darle una probadita de todas las cosas que todos los privilegios y las cosas también negativas o de cuidado que tiene obtener una residencia. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Javier, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema, próximo jueves a las 7 de la noche. ¿Algo más que quieras decir antes de No, despedirnos? muchas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, me da mucho gusto verte y saludarte. Y bueno, nos vemos el siguiente jueves y te mando un gran abrazo. Un gran abrazo. Vamos a ver si nos vemos pronto en persona. Ya, así es, estimado. Un abrazo. Ahí Igualmente. estaba el abogado Javier Montano Miranda hablando sobre cuáles son las consecuencias. Hablamos de todo hoy, hablamos de TPS, de parol, asilo, contestando sus preguntas, porque al final esa es la intención de estas conversaciones. Pero el tema principal era las consecuencias que puede sufrir una persona, que puede pasar una persona que es residente y sale de Estados Unidos por más de 180 días. Todo eso lo hablamos en este live. Yo estoy súper seguro que lo van a ver varias veces, van a hacer sus preguntas aquí en el post. Para aquellos que lo van a ver en diferido, dejen sus preguntas, sigan al abogado Javier Montano Miranda, que es @Montano Miranda Law, y les aconsejo. También me llegan mensajes todos los días, a toda hora, y se me hace difícil leerlos todos en el momento. Así que si quieren saber cómo contactar al abogado para asesorías o para que atienda su caso, vayan directamente a su Instagram y les dejan saber la información, su caso, lo que quieren hacer con el abogado para solicitar sus servicios. Si me escriben a mí, yo los voy a dirigir a él, pero más fácil será que ustedes lo sigan y allí mismo lo contacten. Nos vemos la próxima semana.